Muy bien. Entonces, niños, como les decía, los números decimales son números que se encuentran comprendidos entre dos unidades, ¿sí? Siempre van a estar entre una y otra unidad. Por lo mismo, no representan cantidades exactas, ¿verdad? No pueden representar unidades exactas. Van a estar siempre entre dos unidades, ya sea entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos números me van a servir a mí para representar las cantidades que se encuentren entre dos unidades. Muy bien. Les mencionaba ejemplos como la estatura, ¿sí? Los decimales me pueden servir para escribir la estatura de una persona, que, como les decía, los seres humanos no medimos 1 metro exacto ni 2 metros exactos, ¿verdad? Sino que medimos un poco más de 1 metro y un poco menos de 2 metros. Entonces, como no es una cantidad exacta, utilizamos los decimales. También les decía que en el dinero se utiliza mucho los números decimales, ¿verdad? En especial cuando utilizamos los centavos, ¿sí? Y en muchos otros casos también se pueden utilizar los decimales, porque recuérdense, niños, que los decimales son equivalentes a las fracciones y viceversa. O sea, yo puedo pasar un número decimal a fracción y también puedo pasar una fracción a número decimal. Por lo tanto, existen unas fracciones que se llaman fracciones decimales y ahorita vamos a ver cuáles son esas fracciones decimales y cómo las podemos convertir a número decimal. Entonces, niños, ahí como subtítulo en su cuaderno van a escribir ustedes fracciones decimales. Fracciones decimales. Y vamos a escribir ahí. Son todas aquellas fracciones que tienen una potencia de 10 en el denominador. ¿Sí? Las fracciones decimales son todas aquellas fracciones que tienen una potencia de 10 en el denominador, ¿sí? Recuérdense, niños, que el denominador es el número que aparece abajo en la fracción. Entonces, para que una fracción sea clasificada como fracción decimal, tenemos que tener una potencia de 10 en ese denominador. ¿Cuáles son las potencias de 10? Las potencias de 10, recuérdense, niños, son 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10 millones, 100 millones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esas son las potencias de 10. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos 10 a la 1 es 10, 10 al cuadrado es 100, 10 al cubo es 1000, 10 a la cuarta potencia es 10,000, 10 a la quinta potencia es 100,000, ¿verdad? Entonces esas son las potencias de 10. Entonces para que yo pueda clasificar una fracción como fracción decimal, tiene que tener una potencia de 10 en el denominador. Les voy a colocar aquí yo un ejemplo. Por ejemplo, 6 décimos. 6 décimos es una fracción decimal que tiene una potencia de 10 en el denominador, que es 10. 71 centésimos también es una fracción decimal, perdón, porque tiene una potencia de 10 en el denominador, que en este caso sería 100. ¿Por qué 100 es una potencia de 10? Porque 10 al cuadrado o 10 a la segunda potencia es 100. Entonces 100 es una potencia de 10. Y también 1000, ¿verdad? Es una potencia de 10. ¿Por qué? Porque 10 elevado a la tercera potencia o 10 elevado al cubo es igual a 1000. Entonces, todos estos números son potencias de 10. Siempre que ustedes vean una potencia de 10 en el denominador, esas fracciones van a ser clasificadas como fracciones decimales. Ahora, una cosa donde tienden a confundirse mucho es con el 20, con el 30 o con el 40 o el 50. No, estas fracciones no son decimales. Las que tengan un 20, un 30, un 40, un 50. No. ¿Por qué? Porque 20, 30, 40 o 50 no son potencias de 10. Entonces, esas no son fracciones decimales. Como les digo, para que lo entiendan más fácil, las fracciones decimales van a ser aquellas que en el denominador tengan un número que empiece con 1 o que el primer número sea 1, ¿verdad? Y todos los demás números de esa cantidad sean ceros. Miren, un número que empieza con 1 y todos los demás números sean ceros. ¿Sí? Un número que empieza con 1 y todos los demás sean ceros. Esas van a ser las potencias de 10. Los números que empiezan con un número 1 y todos los demás números son ceros. ¿Estamos? ¿Comprendemos bien cuáles son? Sí, copiamos. Teacher.
Sí, sí tienen que copiar. Cópienlo ahí. Pero dejen espacio aquí a la par de las fracciones porque ahorita vamos a hacer algo aquí a la par con ellas. ¿Sí? Muy bien. Nicole, ¿tú tenías una pregunta o se levantó la mano por error? Sí, teacher, le iba a decir de que quitar el cuadrito que estaba arriba en lo de números decimales, pero de ahí me acordé que le había tomado una captura de pantalla antes de trabajar. ¿Cuál cuadrito? No, teacher, es que estaba copiando los números decimales y había como un cuadrito que no me dejaba ver. Pero de ahí la bajé porque me acordé que había tomado. Ah, teacher, el cuadrito Ah, que puse para hacer la cuadrícula. no los dejaba ver el cuadrito que puse para hacer la cuadrícula. Sí, teacher. Ah, pero ahorita ya vieron. Exactamente. Ya logran ver. Muy bien. Teacher, puede subir un poco, solo le voy a tomar una foto. Está bien. No, Ahí está. Teacher, eso de las potencias de 10 solo son con las fracciones. Sí, es que les estoy diciendo aquí cuáles son las que nosotros vamos a llamar fracciones decimales. O sea, las demás fracciones son fracciones normales, pero se van a clasificar como fracciones decimales solo aquellas que tengan aquí en el denominador una potencia de 10, porque esas fracciones decimales son mucho más fáciles de convertir a un número decimal. Por eso se llaman fracciones decimales porque tienen como base el número 10 en el denominador. Todas las demás fracciones. Ok, gracias. De nada. Todas las demás fracciones que hemos visto son fracciones normales, ¿verdad? Pero estas son decimales por el simple hecho de que tienen una potencia de 10 en el denominador. ¿Sí, Lili? Teacher, solo tendré que salir de la reunión porque voy a ir al médico. Está bien, Lili, no te preocupes, yo te dejo el video para que lo termines de ver. Gracias, teacher. ¿Está bien, Lili? Muy bien. Entonces, niños, estas fracciones decimales, ahora que ya entendimos cuáles son, ¿verdad? Que son las que tienen el denominador como una potencia de 10, son muy sencillas de convertir a un número decimal. ¿Cómo podemos convertir una fracción decimal a un número decimal? Pues fácil, facilísimo. En primer lugar, lo primero que tenemos que ver si son fracciones propias o impropias. Porque si son fracciones propias, ¿sí? Si son fracciones propias, nosotros vamos a poder convertirlas directamente a números decimales. Pero si son fracciones impropias, escuchen bien, si ustedes tienen una fracción impropia, una fracción decimal impropia y la quieren convertir a un número decimal, primero deben convertir esa fracción a número mixto y después ya la pueden pasar a decimal, ¿sí? Pero aquí como nosotros tenemos fracciones propias y las queremos pasar a números decimales, vean cómo lo vamos a hacer. Siempre que ustedes quieran convertir una fracción decimal a número decimal, lo único que tienen que hacer, si es una fracción propia, es colocar 0 en la parte de los enteros, ¿sí? Van a colocar 0 punto. Entonces este punto va a indicar, va a separar la parte de los enteros de la parte decimal. Ustedes saben que cuando trabajamos números decimales se coloca el punto, porque ese punto está separando o está dividiendo la parte que es entera de la parte que no es exacta, que serían los decimales, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una fracción propia y la quiero pasar a números decimales, como es una fracción propia, nosotros sabemos que las fracciones propias valen menos que la unidad. Por lo tanto, en la parte entera va a llevar un 0, luego colocan un punto y luego va a llevar la misma cantidad de decimales que tenga la cantidad de ceros de su denominador. En este caso, niños, en esta fracción 6 décimos, ¿cuántos ceros tiene el denominador de mi fracción? 1. Un 0. 1. Entonces, mi número decimal debe llevar solo un número decimal, ¿sí? Porque el denominador de la fracción es 0. Entonces, mi número decimal debe llevar solo un número en la parte de los decimales. ¿Y cuál va a ser ese número que va a llevar? Siempre va a ser el numerador de la fracción. Entonces, si yo quiero convertir 6 décimos a un número decimal, la respuesta sería 0.6, ¿sí? 0.6. Vamos a colocar el punto acá para que vean bien separado todo, ¿sí? 0.6 sería la respuesta. Vuelvo a repetir por qué. Ustedes en los números decimales tienen dos partes. Tienen una parte entera y una parte decimal.
La parte entera, niños, va a depender de si la fracción es propia o impropia. Si ustedes tienen que convertir una fracción decimal que es propia, así como esta, recuérdense que las fracciones propias son donde el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces, si es una fracción propia la que ustedes van a convertir a decimal, en la parte entera va a llevar un 0, ¿sí? Porque las fracciones propias valen menos que 0. Entonces, en la parte entera del número decimal colocamos un 0. Luego colocamos el punto para separar la parte entera de la parte decimal. Y luego vamos a ver cuántos ceros tiene el denominador de la fracción decimal que yo estoy pasando. En este caso, la fracción decimal tiene un 0 nada más. Quiere decir este número 0, que si es solo un 0, yo tengo que colocar solo un número en la parte decimal. La parte decimal es la que está después del punto, la que está atrás del punto, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el número que yo voy a colocar en la parte decimal? Este número 6. Entonces yo ya cumplí con colocar solo un decimal. Miren, solo tengo un decimal. ¿Sí? Solo tengo un decimal. ¿Y cuál fue ese decimal? El número que aparecía en el numerador. Entonces ya convirtiendo 6 décimos a números decimales me quedaría como 0.6. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo con la de 71 centésimos. Y ahorita respondo dudas luego de este ejemplo. 71 centésimos, niños, ¿es una fracción propia o impropia? Fracción propia. Impropia. Niños, nos tenemos que Es aprender propia. incluso eso. Me están diciendo impropia y les Propia. acabo de explicar cuáles son las propias y ya lo hemos visto. ¿Sí? Teacher, Las puede fracciones ser resultado propias. de eso. Vaya, solo voy a explicar lo de las fracciones propias si me lo decís. Recuérdense, las fracciones propias son las que tienen el numerador más pequeño que el denominador. Si no sabemos ni siquiera el nombre de las partes de la fracción, niños, entonces, numerador es el de arriba, denominador es el de abajo. Una fracción propia es aquella donde el numerador es más pequeño que el denominador, ¿sí? Entonces, les dije que cuando nosotros tengamos que convertir una fracción propia en número decimal, ¿cuál va a ser el entero? ¿Qué número va a ir en los enteros? Pero, Cero. 0, ¿sí? 0. Siempre que ustedes conviertan una fracción propia a decimal, sería 0 en el entero, porque la fracción propia vale menos que una unidad. Entonces, en la parte entera siempre va a llevar un 0, ¿sí? Ahora, Jonathan me quería decir cómo quedaba esta operación. ¿Cómo queda entonces 71 centésimos convertida a decimal? Jonathan. 0.71. 0.71. ¿Por qué, niños? Porque como les decía, al ser una fracción propia, en la parte entera debe llevar un 0. Luego del 0 colocamos el punto para dividir la parte entera de la parte decimal. La parte entera es la que está antes del punto y la parte decimal es la que está después del punto. Luego contamos los ceros del denominador. El denominador en este caso tiene 2 ceros. Entonces el denominador me está indicando que el número decimal debe llevar 2 decimales, porque el denominador tiene 2 ceros, ¿sí? Y en el numerador tengo los 2 números que necesito justamente. Entonces, como el denominador es 100, tiene 2 ceros, me está indicando que el número decimal debe llevar 2 decimales y yo cabal tengo 2 cifras en el numerador. Entonces, siempre, recuérdense que siempre voy a colocar el número que aparece en el numerador de la fracción en la parte decimal del número decimal, ya cuando haya convertido, ¿verdad? Pero siempre nos tenemos que asegurar que el número que tenemos en el numerador tenga la cantidad de cifras que nos está pidiendo el denominador que lleve el decimal. El denominador es el que manda siempre, recuérdense. El denominador me está indicando que yo tengo que tener 2 números en la parte decimal, porque tengo 2 ceros en este número. Entonces yo coloco 2 números en la parte decimal, que serían los del numerador, ¿sí? En el numerador siempre, siempre, siempre lo tenemos que colocar en la parte de los decimales, cuando hayamos convertido el número. Pero siempre nos tenemos que asegurar que el numerador tenga la cantidad de cifras necesarias que nos pide el denominador. Y ahorita van a ver por qué, a qué me refiero. Ahora voy a pasar la de 85 milésimos a decimales. Entonces,
Niños, 85 milésimos, ¿qué tipo de fracción es? ¿Es propia o es impropia? Propia. Es propia. Entonces, ¿qué número va en los enteros cuando convirtamos una fracción propia a decimal? 0. 0. 0. Luego colocamos el Cero. punto decimal para separar la parte entera de los decimales. Y ahora sí, aquí van a ir los decimales. Ahora, niños, ¿cuántos ceros tiene el denominador en este caso? 3. 3. Tres. Cuenten bien. ¿Por qué es tan Sería- importante? Cuenten bien, tiene 3 ceros. Pero recuérdense que yo siempre tengo que poner el numerador en la parte de los decimales. Yo siempre tengo que poner el numerador en la parte de los decimales. ¿Cuál es el numerador de esta fracción? 85. 85. Pero ahora les pregunto, ¿estoy cumpliendo con el requisito que me dijo el denominador o no lo estoy cumpliendo? No. No. No, teacher. Decimales me dijo el denominador que debe llevar mi número. 3. 3. Tres. ¿Cuántos estoy escribiendo? 2. 2. 2. Entonces la tengo mala. ¿Por qué? Porque yo tengo que obedecer lo que diga el denominador. Si el denominador dice, tenés que poner 3 decimales, yo no puedo venir y poner solo 2. Ay, porque el 85 solo tiene 2 cifras, yo solo voy a poner 2. No, porque el denominador es el que manda y el denominador me está diciendo, tengo que escribir 3. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Como el denominador me está pidiendo que coloque 3 decimales, pero mi numerador, pobrecito, solo tiene 2. Lo que van a hacer ustedes es que le van a agregar un 0 al numerador, pero no al final. Se lo van a agregar al principio, ¿sí? Siempre es al inicio. Yo le agrego un 0 al numerador, pero se lo agrego adelante. No se lo pueden agregar atrás, porque si se lo agregan atrás cambian totalmente el número. No, el 0 a la izquierda no vale nada. Entonces el 0 a la izquierda no me va a afectar la fracción. Pero si yo coloco el 0 atrás, cambio totalmente el resultado y ahí sí lo tengo malo. Entonces, niños, como yo necesitaba tener 3 decimales en mi número y mi numerador solo tenía 2 cifras, le agregamos un 0 adelante al numerador. Y ahora sí, ¿cuántas cifras tiene el numerador? 3. Entonces, ahora sí ya lo puedo Tres. poner bien aquí, miren. Ahora sí ya lo puedo poner aquí, ya puedo poner los 3 decimales que me estaba pidiendo el denominador. Entonces, 85 milésimos convertido a números decimales sería 0.085. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Yo siempre tengo que cumplir con lo que diga el denominador. Aunque el numerador no pueda cumplir con esos requisitos, yo tengo que agregar ceros de modo que el numerador pueda cumplir con lo que está pidiendo el denominador. Entonces, si se dan cuenta, niños, convertir una fracción decimal a un número decimal no es nada complicado. Vamos a colocar ahorita una que ustedes van a hacer solitos para ver si ya, hoy sí ya lograron entender. Tengo una. Te lo envío por el chat, ¿verdad? ¿Se manda? Si el numerador fuera igual que el denominador, Ah, si fuera fuera- una fracción entera. Una equivalente a la unidad. ¿Mm? Si aquí fuera 10 décimos, por ejemplo. Ajá. Ya saben ustedes cuánto valen este tipo de fracciones, niños, cuando el numerador y el denominador son iguales. ¿Cuánto valen ese tipo de fracciones? ¿Cómo se llaman esas fracciones? 1. Sí, valen 1. Enteras. Se llaman fracciones equivalentes a la unidad porque el numerador es igual al denominador. Entonces esas fracciones valen un entero siempre, ¿sí? Una fracción equivalente a la unidad no la podemos convertir a número decimal, porque por eso dice equivalente a la unidad, o sea que esa fracción vale 1, un entero, ¿sí? Nosotros solo podemos convertir las fracciones a decimales si son propias o son impropias, ¿sí? Ya, Teacher. Muy bien. Entonces, niños, ustedes ahorita van a convertir a números decimales esta fracción. 9 10 milésimos sería, sí. 9 10 milésimos. No vayan a decir 10,000. Esa hay que hacerla, teacher. Sí, la tienen que convertir ustedes. Ahorita tienen un minuto para convertirla y yo luego la voy a colocar aquí en el pizarrón para ver si les quedó igual. lo enviamos en el chat. Sí, envíenmela en el chat, por favor.
Ok, teacher, son 1, 2, 3 cosas que hay que poner de más. Muy bien, Breston. Muy bien, Oscar. Yo no sé ustedes, pero a mí esto de los decimales me encanta, convertir fracciones a decimales. Muy bien, Ian. Excelente. Ya van 3 respuestas correctas. Muy bien, Jimena. No, Darling, no contaste. El denominador es el que manda, Darling. No el numerador, no contaste. Muy bien, Dylan. Así no queda, Joseph. Es que no me pusiste dónde están los enteros, no me pusiste el punto, entonces no entiendo. Darling, no, cuente bien, Darling, ¿cuántos ceros tiene el denominador? Alejandra, muy bien. Valerie, muy bien. Angie, te pasaste por 1. Austin, te faltó 1. Jonathan, ¿está bien? Angie, ahora sí. Austin, ahora sí. Muy bien. Vean pues, niños. Les dije, en primer lugar, como esta es una fracción propia, el entero va a ser 0, ¿sí? En la parte entera va a ir un 0, porque es una fracción propia, ¿sí? Muy bien, Fernanda, esa es la respuesta. Luego colocamos el punto para dividir la parte entera de la parte decimal. Y luego contamos, ¿cuántos ceros tiene mi denominador? Mi denominador tiene 4 ceros, o sea que mi decimal tiene que llevar 4 números, pero el numerador solo tiene un número. Entonces yo no lo puedo colocar así. ¿Por qué? Porque el denominador me dijo a mí que yo tengo que tener 4 decimales. Y yo solo tengo 1 en el numerador. Entonces aquí estaría faltándole el respeto al denominador, ¿verdad? Porque no le estoy haciendo caso. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir al numerador y le voy a agregar la cantidad de ceros que necesite para poder completar estos espacios. Pero los ceros se los voy a agregar adelante, no atrás, ¿verdad? Entonces aquí al numerador le agrego 3 ceros porque yo necesito 4 decimales. Y como el numerador era 9, solo tenía un número. Entonces, ¿cuántos ceros me hacen falta para poder completar los 4 que necesito? 3 ceros. Entonces ahí ya tengo 3 ceros y el 9, 4 números cabal los que yo necesito. Entonces ahora ya vengo y escribo aquí 0, 0, 0, 9. Muy bien. Y entonces ya completé mi número decimal. 9 10 milésimos pasado a número decimal sería 0.0009. Muy bien. Y ahí ya está convertida mi fracción a números decimales. Entonces les dije, niños, siempre recuérdense que el que manda es el denominador. No pueden faltarle el respeto al denominador. Si el denominador dice 4, ustedes tienen que hacer los 4, ¿sí? No pueden hacer los que ustedes quieran, sino los que diga el denominador. Muy bien. Ahora, niños, antes de que se nos acabe el tiempo de reunión, les voy a enseñar cómo convertir ahora una fracción impropia, una fracción decimal impropia, a número decimal. Por ejemplo, si yo quisiera convertir 19 décimos, ¿sí? 19 décimos a número decimal, perdón. Esta fracción, si ustedes se dan cuenta, es impropia. Esta ya no es propia. ¿Por qué? Porque aquí sí el numerador es más grande que el denominador. Entonces aquí sí tenemos una fracción impropia. Cuando tengamos una fracción impropia, niños, ustedes no pueden convertirla de una vez a decimal. Lo primero que tienen que hacer es pasarla a mixto. ¿Y cómo se pasa una fracción impropia a mixto? Ya saben ustedes, agarran el numerador y lo dividen dentro del denominador. Entonces, en este caso sería 19 dividido 10, ¿sí? 19 dividido 10. Lo voy a hacer aquí, todo el procedimiento completo, porque habían algunos niños que no se recordaban cómo convertir una fracción impropia a un número mixto. Lo voy a hacer aquí completo para que ustedes no se pierdan ningún paso, ¿verdad? Para convertir una fracción impropia tienen que agarrar el numerador, perdón, que sería el 19 en este caso, y dividirlo dentro del denominador, que sería 10 en este caso. Siempre recuérdense, el de arriba va adentro
el de abajo va afuera. Muy bien. Y ahora hago la división. ¿Cuántas veces me cabe 10 dentro de 19? Una. Una sola vez. 1. 1 por 10, ¿cuánto es? 10. 10. 10. 19 menos 10, ¿cuánto me da? 9. 9. 9. Entonces, niños, ya que hayan terminado la división, vean lo que van a hacer para armar el número mixto. El número que quede aquí arriba en el cociente de la división va a ser el entero. Entonces, ustedes tienen un entero. El número que quede aquí abajo en el residuo de la división va a ser el numerador de su nueva fracción. Entonces, aquí diría un entero con 9. El denominador de la fracción va a ser el mismo que teníamos en la fracción impropia. En la fracción impropia teníamos de denominador el número 10. Entonces, en el número mixto también nuestro denominador va a ser 10. Entonces, el número mixto de 19 décimos nos quedaría como un entero con 9 décimos. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Cómo pasamos esta fracción a número mixto? ¿Estamos bien? Sí, ¿Comprendemos teacher. bien? Muy bien. Ahora, niños, vean. Teacher, ¿Qué entonces necesito? ¿Qué manda? sería la respuesta. Ahorita van a ver la respuesta. Vean qué va a cambiar. Esta es el mixto de la fracción, pero no tengo la respuesta todavía porque no lo he pasado a decimal. Recuérdense que yo lo que quiero es pasar la fracción a decimal, pero como les decía, yo no puedo pasar una fracción impropia a decimal. Tengo que convertirla primero a número mixto para poderla pasar a decimal. Ahora que ya lo tengo en mixto, ¿cómo va a ir mi decimal? Aquí sí, niños, no va a ser 0 enteros, como en las fracciones propias. ¿Por qué? Porque el número mixto tiene un entero. Entonces, el entero del número mixto se va a copiar en los decimales, ¿sí? Si aquí en el mixto yo tengo un entero, en los decimales también voy a tener un entero, ¿sí? En la parte entera de los decimales vamos a colocar un 1 y luego colocamos un punto. Entonces, niños, dependiendo del número que yo tenga en el número mixto, va a ser el número que va a ir en la parte entera de los decimales. Si yo aquí hubiera tenido 3 en el número mixto, en el decimal también iba 3. Entonces, la parte entera del número mixto solo se copia en la parte entera del decimal. Es bien fácil, ¿sí? Aquí en el mixto tengo un entero, en el decimal también copio un entero. Punto, y ahora sí, en esta parte de aquí colocamos la parte decimal, así como hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? Ahora vamos a convertir 9 décimos en número decimal. ¿Cuántos ceros tiene el denominador de mi fracción? ¿Cuántos ceros tiene el denominador de mi fracción? 1. 1. Entonces, ¿cuántos números decimales deben ir en este número? 1, porque tengo 20. Y el numerador cumple con ese requisito. Tiene una cifra para llenar el espacio. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, aquí no tengo que agregar ningún cero ni nada. Porque mi número decimal solo tiene que llevar un decimal. Y como el numerador solo tiene una cifra, cabal, ya cumplí el requisito. Entonces, si se dan cuenta, niños, es exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo procedimiento. Lo único que va a cambiar es que en lugar de llevar 0 enteros, ustedes van a llevar la cantidad de enteros que diga el número mixto. Eso es lo único que cambia. Y ahí el procedimiento para convertir la fracción a decimal va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? No va a cambiar nada. Lo único que cambia es que ustedes tienen que pasar, cuando sea impropia, la fracción la tienen que pasar a mixto, porque así en el mixto ustedes pueden ver cuántos enteros debe llevar el decimal. ¿Sí? ¿Comprenden bien esta? ¿Comprenden bien esta?